Estamos aquí en la lucha diaria, en nuestras clases, con mucho gusto, y vamos a atender ahora a Herder. Él es considerado un opositor, un crítico a todo esto que se menciona en la Ilustración y específicamente en el romanticismo. Les voy a leer una breve biografía de él. Para mí es importante que conozcamos a los personajes, que ubiquemos su época y sus datos generales de vida. Johann Gottfried Herder nació en la pequeña localidad prusiana de Murgen el 25 de agosto de 1744. En el seno de una familia de origen muy humilde, su padre fue campanero, sacristán y portero de un colegio femenino. Sería el párroco del pueblo quien lo inicie en los estudios básicos y le ponga en contacto con las obras de los grandes pensadores del momento. A los 18 años decide, en contra de la opinión de sus padres, comenzar los estudios de teología en la Universidad de Königsberg, capital de la Prusia Oriental. Cielos, esos nombres, pronunciarlos siempre es un reto. Durante sus años en la universidad deberá compaginar los estudios con una labor docente paralela en la escuela elemental de la ciudad e impartir clases privadas, actividades imprescindibles ambas para obtener los ingresos necesarios que le permitirían mantenerse. En Königsberg hizo amistad con otro de los grandes pensadores del siglo XVIII alemán, Hamann, con quien compartió el rechazo a las reglas que el racionalismo ilustrado había impuesto en todos los ámbitos de la cultura. A finales de 1764, Herder se trasladó a Riga como profesor de la escuela de la catedral. Ahí, ordenado pastor, y pronto comenzó a destacar como predicador. En estos años inició su carrera de escritor y publicó siempre bajo el anonimato las obras sobre la literatura alemana reciente, fragmentos y silvas y críticas. Tras desvelarse la autoría de ambas, se desató un pequeño escándalo, al cual Herder abandonó la ciudad y tomó la decisión de viajar por Europa. En resultado de este viaje, escribió Diario de mi viaje en el año 1769, que más que un diario consiste en una declaración de intenciones de autor. Durante este viaje conocerá a Goethe, en donde tendrá una fuerte amistad. Recordemos que él es un escritor importantísimo también de la época. Y bueno, siguen algunos de sus datos importantes. La obra de Herder, al igual que la mayoría de los intelectuales de su época, no se circunscribe a una sola disciplina. Escribió libros de teología, literatura, filosofía, historia y filología. Es decir, separar cuando trata sobre materia u otra. Bueno, sumamente prolífico, y siguen los datos. Ahí les dejo la biografía por si desean conocer un poco más. Vamos a la lectura que les propuse. Es de un autor que nos presenta un análisis a partir de 6 apartados. Luis Gonzalo Díez nos presenta Johann Herder, perfil intelectual de un ilustrador radical.
y en el resumen de su obra nos sintetiza muy claramente todo el trabajo. Nos dice: los orígenes intelectuales del nacionalismo y de su idea de cultura hallan en la obra del pensador alemán Johann Herder una referencia ineludible. Herder propuso una visión de la Ilustración contraria a la oficial, crítica con las políticas del reformismo burocrático, del absolutismo y con el racionalismo filosófico kantiano. La versión de la Ilustración de Herder participa de un sentido de la historia abierto a la adversidad cultural. La lengua y la cultura emergen del planteamiento de Herder como las cifras de un mundo popular utópicamente imaginado, de espaldas a la lógica del poder monárquico y aristocrático. La idea nacionalista de cultura, elaborada por el pensador alemán, nos obliga a reconsiderar de una manera crítica los orígenes románticos del nacionalismo. Y como les comentaba, nos da 6 apartados. Vamos al primero, que se llama Un reformador de la humanidad. Herder, pensador alemán, nacido en la Prusia Oriental en una familia de escasos recursos y fe pietista, constituye el eje alrededor del cual proponemos esta indagación sobre los orígenes intelectuales de la ideología nacionalista, su defensa de la singularidad de los pueblos y culturas, su visión del lenguaje como elemento clave de la identidad cultural, su crítica acerba del racionalismo ilustrado, que tanta repercusión ha tenido en la crítica actual de la globalización como forma estandarizada de vida, su humanismo pacifista y, en fin, su propia condición de intelectual impaciente, insatisfecho y marginal en un mundo que le dio la espalda, hacen de él una atalaya privilegiada para entender el fenómeno nacionalista en sus orígenes. Vamos al segundo apartado que nos presenta en este trabajo y se llama Un ideólogo de la identidad. La perspectiva desde la que abordo el fenómeno nacionalista lo considera una idea fruto de determinadas decisiones intelectuales, más o menos conscientes del parto en que estaban dando lugar. Decisiones que, en caso de Herder, se relacionan específicamente con la construcción ideológica de la identidad alemana. Aquel puso su erudición al servicio de un fin político. Fue un ideólogo de la identidad que, desde lo literato y cultural, y en una escala histórica y antropológica universal, estableció las bases de un Volk alemán confrontado con el mal ejemplo del cosmopolitismo francés e inspirado en la coherencia y unidad del Volk judío y griego. Y nos vamos al apartado número 3, en donde nos habla de los significados de la cultura. Herder utiliza el término cultura de un modo diferente del predominante en su época, no en relación con el mundo civilizado y la sofisticación intelectual, sino como elemento variable y diferenciador de un amplio aspecto de actividades humanas, sobre todo según uno de los más antiguos intérpretes del pensamiento político herediano. Bernhard, el autor alemán, estaría interesado
en la convivencia equilibrada de las diversas culturas sociales de un Volk. Dice al respecto el propio Herder: ¿qué pueblo hay en la tierra que no tenga cultura propia? El término cultura carece de una determinación clara, aunque en las palabras de Herder se desprenden dos ideas asociadas con él. Una, que forma parte de la experiencia histórica de los pueblos en que la humanidad se ha organizado a lo largo del tiempo. Otra, que contrasta en su sueño histórico y antropológico con la versión unilateral y etnocéntrica del mismo, suministrada por esa Europa ilustrada que desprecia Herder. Y bueno, ahí está su pensamiento crítico, ¿no? Vamos a... estoy buscando rápidamente la definición de Volk y me aparece como muchedumbre, el vulgo. Vamos a entenderlo como un grupo de personas, tomado directamente del traductor del alemán al español. Volk es la gente. Continuamos con la lectura. Es importante hacer esa mención. Nos vamos al elemento número 4, en donde nos habla la realidad absoluta del lenguaje. La masa de la cultura, el cimiento del Volk, la plasmación de la creatividad humana, donde se hallan involucrados imaginación, inteligencia y capacidad de adaptación al entorno, es el lenguaje. Para Herder, el hombre, a diferencia de los animales, carece de instintos que le permiten vincularse a un hábitat determinado. Esta carencia biológica hace del hombre un ser flexible e indigente que debe servirse de su inaudita apertura al mundo para lograr aclimatar a su condición despojada. El hombre, en diálogo con la naturaleza, debe crear su realidad y a este proceso lo llamamos historia. Según Herder, el lenguaje constituye la herramienta fundamental del hombre a la hora de colonizar culturalmente su amenazador entorno. La diversidad infinita de esta colonización es de las formas culturales y sociales creadas a lo largo de la historia. Arraiga en la experiencia lingüística y simbólica que define lo humano, fundamento de su libertad, en tanto dicha experiencia no se encuentra determinada por un programa biológico definido semejante al de los animales. Toda cultura sería un sistema de signos que requiere una herramienta sensible al hecho de la diversidad para ser correctamente interpretada. Hermenéutica que, como hemos visto, fija la filosofía de la historia de Herder en una de las coordenadas diferentes de las dominantes de su siglo. Y en el punto 5 nos habla de la poesía como una metodología política y en las conclusiones nos dice brevemente que nuestra comprensión de Herder como un ilustrado radical obliga a replantearse los orígenes románticos del nacionalismo. Evidentemente, el romanticismo constituye una fuente fundamental de dicha ideología. Lo que suele pasar más desapercibido es el carácter proteico, multiforme de la ilustración, es decir, que muchas de las reacciones al mundo ilustrado oficial, reformismo, absolutista, racionalismo,
más que ser opuestas al espíritu ilustrado, deberían entenderse como versiones de otra ilustración. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.